Este es su programa Los Libros y la Vida, el programa que le dedica un segmento especial a uno de los aspectos más importantes de la cultura de la humanidad, que son los libros. Borges dijo una frase hermosísima sobre los libros. Dijo que de todos los artefactos creados por la humanidad, el más importante de ellos son los libros, porque los libros alimentan nuestra imaginación y la imaginación ha sido justamente la vía que nos ha permitido alcanzar la civilización. Damos un fraternal saludo a toda la comunidad universitaria y en esta tarde les vamos a hablar especialmente de un lanzamiento importante que ha hecho nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el lanzamiento de la revista número 6 del Centro de Arte y Cultura del CAC. Yo soy Jorge Alberto Amaya, soy profesor de Historia de la Escuela de Historia de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras y será un gusto resumirles el contenido de la revista y especialmente de un artículo que su servidor acaba de publicar en dicha revista y que es justamente el que abre los segmentos de artículos históricos de dicha revista. Esta revista del Centro de Arte y Cultura, CAC, que está ubicado entre la segunda y tercera avenida de Comayagüela, donde antiguamente fue el Ministerio del Trabajo, en un bellísimo espacio cultural, posiblemente de los más bellos que se han abierto últimamente en nuestra ciudad capital. Es uno de los logros culturales más relevantes de este proceso de la cuarta reforma universitaria. El espacio público ese estuvo abandonado durante casi 20 años, pues el huracán Mitch, de nefasto recuerdo en nuestra historia, arrasó completamente con ese y tantos otros edificios de la histórica ciudad de Comayagüela y estuvo abandonado hasta que las autoridades universitarias decidieron restaurarlo y convertirlo en su centro de arte y cultura para tener exposiciones temporales, para apoyar talleres de creación artística en el género musical, en artes escénicas, para publicar, para hacer investigación histórica y cultural y sobre todo para apoyar la labor de escultores, de pintores, montando la gran bienal universitaria todos los años. Gracias al esfuerzo de colegas que están gestionando la administración de ese centro, especialmente la doctora Olga Joya y otros jóvenes colegas que trabajan con ella, el profesor Joel Barahona, el profesor Marcio Matute, el profesor Luis Lozano y otros colegas más, se ha estado realizando una importante investigación en el campo de la historia, en el campo de las artes y de la cultura. Y para ello comenzaron hace poco, unos 3 años, a publicar esta revista que se llama Revista Arte y Cultura del CAC, que felizmente está llegando ya a su número 6. Y es un número importantísimo porque intenta sistematizar la investigación que se ha estado haciendo en el campo de lo que nosotros podríamos llamar la historia cultural, con temas muy novedosos, con temas que se han investigado muy poco en el país. De los artistas e investigadores que publicaron artículos, yo quiero destacar especialmente 2 hondureños, que son colegas y amigos en la investigación que hizo el compañero Luis Lozano, que ya la vamos a describir más adelante, y también una reseña de una película guatemalteca, Ixcanul, que hizo nuestra maestra y amiga, la profesora Helen Umaña. Y en mi caso particular, pues la revista me publicó un trabajo muy reciente que es una especie de interpretación de la historia del cuerpo en Honduras, cómo se ha representado el cuerpo en la historia de Honduras. Esta revista, con un diseño espectacular, con un diseño, diríamos,
que no lo alcanza ninguna revista de circulación cultural o literaria en el país, con unos estándares de los trabajos y de la calidad editorial de nivel internacional. Creo que es un orgullo para nuestra universidad. Ustedes ya van a tener oportunidad de verla y leerla. Creemos que por fin la revista está alcanzando una competitividad a nivel de revistas internacionales, por lo menos de América Latina, bastante importante. La universidad en este sentido, a partir de esta cuarta reforma, esto es de lo que más ha estado impulsando las universidades en toda América Latina y en el mundo en años recientes, están siendo evaluadas a partir de la producción científica y también a partir de la difusión en revistas de altos estándares y calidad. La revista de la universidad, pues hasta hace poco tiempo era la que más circulaba, pero ahora se suma esta revista Arte y Cultura, que vamos a tener el gusto de reseñar. No solamente esta revista quiere impulsar la universidad, el propósito de la reforma es que cada facultad también y cada programa de maestría tenga su revista para rescatar aquella gran tradición que tuvimos desde que se fundó la primera revista universitaria en 1888, que se llamaba Revista de la Academia. Así que en la segunda parte del programa vamos a reseñar mejor cada uno de los artículos. Regresamos a su programa Los Libros y la Vida. Estamos hablando de la importancia que tiene que el Centro de Arte y Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras esté publicando la revista y esté llegando a su número 6, que como decíamos en la primera parte, es un número dedicado a lo que en ciencias sociales o humanidades se denomina como estudios culturales. Y decíamos que es un número que describe una serie de trabajos de investigación referente a los estudios culturales, no solamente de Honduras, sino del contexto centroamericano. Leímos toda la revista y creemos que de los autores hondureños, 3 de los más importantes que se presentan es un relevante trabajo del historiador e investigador del Centro de Arte, que se llama Luis Lozano, que es un estudio sobre cómo el Estado desde el siglo XIX, a través de la música, empezó a desarrollar nacionalismo y civismo. Luis Lozano en ese trabajo fundamentalmente describe cómo desde el gobierno de Francisco Ferrera, que era un coetáneo de Francisco Morazán y que de hecho fue su enemigo, el Estado concibió la idea de que a través de la música, de la promoción de la música, especialmente en los espacios pedagógicos, en las escuelas, en las aulas, con la formación de bandas para festejar, por ejemplo, las fiestas cívicas, y que los muchachos también aprendieran los himnos cívicos, ¿no? Y todas aquellas canciones que todos nosotros aprendimos en la escuela, los famosos himnos, el himno a Morazán de Froilán Turcios, por ejemplo, la Granadera de Rómulo Durón, y luego el himno nacional, ¿verdad?, de Augusto C. Cuello y Carlos Hartelin, irían a forjar sentido de civismo y de nacionalismo. De modo que desde el punto de vista de la historia cultural, este trabajo de Luis Lozano creemos que es un aporte muy importante para comprender, ¿no?, la historia de la música en Honduras, que ha estado bastante descuidada. Otro trabajo que se presenta en la revista, que creemos que es importante para situar a la producción del cine centroamericano ya en los estándares internacionales, es la reseña que hace nuestra amiga doña Helen Umaña de la película guatemalteca Ixcanul, una historia que recoge, ¿no?, la cosmovisión,
que enfrentan las comunidades indígenas de Guatemala cuando se enfrentan, ¿no?, con la modernidad de los sectores que dominan hegemónicamente la política y la economía de ese país, ¿no? Es decir, cómo se confronta esa tensión entre la cosmovisión de los mayoritarios pueblos indígenas con la hegemonía de la comunidad mestiza, que es minoría, pero que es la que tiene el poder político y económico en ese país. Una película que es una metáfora de la importancia de la cultura, la importancia de que las personas asuman la defensa, ¿no?, de su propia cultura frente a otras culturas, y la importancia de también respetar los valores de otras culturas, ¿no?, y más bien de fomentar un diálogo intercultural. Reseñaré también el trabajo que nosotros hemos aportado para la revista. Es un trabajo que se titula La historia del cuerpo en Honduras, las representaciones del cuerpo de hondureños y hondureñas a través de tarjetas postales. Hasta hace poco tiempo la historiografía tradicional se centraba en estudiar, por ejemplo, temas de historia política, ¿no?, biografía de grandes personajes, Napoleón Bonaparte o Francisco Morazán, o también de historia económica, ¿verdad?, estudiar la historia del banano o la historia del café. Pero también, gracias al aporte de unos historiadores culturales franceses, a quienes leí hace poco tiempo, Georges Vigarello y especialmente Alan Corbin, que escribieron una magna historia del cuerpo en Occidente desde la antigüedad hasta el presente, descubrí que también el cuerpo es un plano, es un espacio interesante para comprender la historia de las relaciones sociales y culturales del pueblo, o de un pueblo, en este caso de Honduras. Alan Corbin, en esa historia del cuerpo en Occidente, desde la antigüedad hasta el siglo XX, nos dice algo importantísimo. Imagínense, dice, el cuerpo no lo hemos estudiado, el cuerpo está abandonado en los temas de la historiografía general. Sin embargo, el cuerpo es el que sufre los embates de todo lo que acontece en el mundo. Es el cuerpo el que trabaja, nos dice Alan Corbin. Es el cuerpo el que recibe dolor cuando se va a la guerra o cuando sufre enfermedades. Es el cuerpo el que goza divertimentos. Es el cuerpo el que sufre estereotipos raciales, estereotipos sociales o culturales. Es decir, el cuerpo es lo que nos permite ser ontológicamente en un espacio, en una sociedad, en un tiempo histórico. Sin embargo, no lo hemos estudiado. Por esa razón, pues quise estudiar este tema del cuerpo a través de representaciones iconográficas, con fotografías y tarjetas postales de todo el siglo XX, desde finales del siglo XIX más bien, hasta principios del siglo XX. Y fundamentalmente analizo tres tipos de representaciones del cuerpo de los hondureños y hondureñas. El cuerpo a través de metáforas de la nación, por ejemplo, cómo ha sido representado el tema de la nación, especialmente lo manifiesto ahí a través de códigos femeninos, la figura de la madre patria, por ejemplo. Dos, el cuerpo desde lo que yo llamo las representaciones étnicas, cómo han sido representados los pueblos indígenas y afrodescendientes. Y el tercer punto es las representaciones de los hondureños en labores cotidianas, trabajando, etc. Y en ese último punto lo que descubrí a través del análisis de las imágenes es que los hondureños son representados más que en código de modernidad, en código tradicional, en actividades agrícolas, trabajando en el campo, las mujeres en labores domésticas. Y finalmente, el cuarto punto que analizo es las representaciones de la masculinidad o la virilidad. El cuerpo de hombres hondureños en exposiciones varoniles, ¿no?, a través de cuerpos de fuerzas armadas o de soldados o de generales, o en actitudes de virilidad, jugando, por ejemplo, pero juegos masculinos. Finalmente les invitamos a obtener la revista
número 6 del CAC, que pueden obtenerla comprándola aquí en la librería universitaria que está en el primer piso del edificio de la Biblioteca Central, o también pueden solicitarla, pueden pedirla prestada en la hemeroteca que está en el tercer piso de la biblioteca, en la sala Imaginario. Muchísimas gracias y esperamos que nos vuelvan a ver en el siguiente programa.